¿Cómo están ustedes? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana, viernes 18 de octubre. Sí, viernes 18 de octubre, pero de 2024. Estamos con Andrés Hernández, estamos con Álvaro Aróstica y por supuesto saludamos a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, Radio La Señal, H Radio, también en hradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Imagia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo no son en el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Omega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Además, estamos en Spotify y también tenemos nuestro canal de YouTube, que en una época Andrés Hernández contaba los detalles y después lo contaba Álvaro Aróstica. Bien, como nosotros somos un programa de actualidad, pero nos diferenciamos del resto. Va a estar, se integra Alberto Lae, que se tiene que ir luego, Sí, ¿o no, Alberto? una lástima, sí. No, está ¿Mm? bien. Es que yo quería partir respecto a las sensaciones y qué opiniones tienen respecto a lo que pasó el 2019, el 18 de octubre de 2019, que hoy día se cumplen 5 años del estallido. Pero como Alberto tiene que irse antes, voy a invertir la pauta y vamos por lo de actualidad, digamos. Alberto, lo del subsecretario del Interior, ex subsecretario del Interior ahora, Manuel Monsalve, hay una denuncia en su contra en fiscalía, se presentó el 14 de octubre por una aparentemente violación, y así está establecido, digamos, y claro, eso es lo judicial, pero lo político es que termina saliendo, por supuesto, y empiezan las especulaciones respecto a cuándo exactamente el gobierno lo sabe, y como se le preguntó a la ministra Toá en el día de ayer, el gobierno finalmente le pide que salga Manuel Monsalve una vez que esto se hace público, digamos a través de los medios de comunicación, porque público ya lo era, estaba en la fiscalía, digamos, el 14 de octubre, y cuando se entera, pero más allá de eso, que si quieren lo puedan conversar, creo que son dos carriles paralelos, digamos. Uno, el judicial, que es gravísimo, si es que se comprueba, obviamente, pero lo político. Y los tiempos de la política son distintos a los tiempos de los fallos judiciales, porque Manuel Monsalve no tenía otra, creo yo, que salir. No tenía escapatoria, creo yo, porque si no, iba a tener el problema permanentemente dentro del gobierno, sobre todo a. ¿Cuánto? Estamos a 8 días de las elecciones regionales y municipales. Querido Alberto, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Gusto saludarlos, saludo a todos los oyentes. Mira, la verdad que lo de el ex secretario Monsalve es, yo no sé si ya es la gota que rebalsa el vaso o es el, no sé, el todo. Ya no queda nada en pie en el país. Si lo tremendo es que ya no queda nada. Anteayer, ¿no es cierto?, cayeron dos ministros de la Corte Suprema. Uno lo defienden por tema netamente político. Ahora, después de esto, ya uno como que, uno cree que ya como que llegó el límite de poder sorprenderse y siempre te sale una sorpresa de ti. Yo lo lamento, yo creo que Manuel Monsalve era, algunos dicen era lo que iba quedando en pie del gobierno, o de las cosas, ¿no es cierto?, que pueden hacer incluso en seguridad. Y resulta que aparece con esto que además, si es que es cierto, porque mientras tanto hay que tenerlo, ¿no es cierto?, por inocente, mientras no se le juzgue, pero si es que es cierto, por algo renunció, está, bueno, con esta denuncia de parte de esta persona que trabajaba con él, entiendo, eh, que hay quienes están diciendo se fueron juntos, ¿no es cierto?, a comer, bebieron, pasó tal cosa. Bueno, son antecedentes que tendrá que revisar la fiscalía, son ambos mayores de edad. ¿Habrá violación o no? Que evidentemente, si fuera, y lo digo derechamente, fuera un tipo de derecha, ya lo habrían hecho pedazo entero por un lado. Por otro lado, la misma ministra, ¿no es cierto?, de la mujer y todo hubiera sido muchísimo más dura, porque se protegen, así como protegieron al ministro Muñoz en el Congreso, que es una cosa también insólita, que con los antecedentes que había del ministro Muñoz, de que lo hizo mal, que abandonó deberes, que es un hecho,
que cometió cosas graves, no importa que haya sido un buen ministro con fallos anteriores, etcétera, para algunos, pero nada, pero no puede. Y ahí te demuestra una corrupción desde el punto de vista de que yo estoy dispuesto a votar para favorecer a alguien porque es de mi lado. Aquí, como esto es una cuestión de violación sexual, o por lo menos, perdón, de connotación sexual, no de violación sexual, de connotación sexual, que es, yo diría, muchísimo más grave. En definitiva, claro, no hay nadie quizás que pueda salir a respaldar al ministro Monsalve, al ex subsecretario Monsalve, pero es de una gravedad y yo lo que digo, mira, si vamos al 18 de octubre, que fue gravísimo, no los reclamo. Yo, fíjate que solo para terminar el punto, yo el 16 de octubre del 2019 comí con un español, cliente y amigo, que me dijo que pasa en Chile que nadie se sonríe, y para abreviar, le dije, mira, nadie sonríe porque estamos endeudados hasta arriba, porque pasa aquí, porque hay mucho abuso, algunas cosas, etcétera, y esto va a reventar algún día, hoy, mañana, pasado, en 5 años, cuando sea. Reventó a los 2 días. Lo tengo ahí en los WhatsApp, él se fue a España al día siguiente, me manda un WhatsApp y me dice, Alberto, pero fuiste pitonizo. Eso tremendo. Pero lo que ha pasado después, sobre todo desde la asunción de este gobierno, es una caída pero en picada del país, y ya no queda nada en pie. No queda en pie, a ver, tratemos de que el Poder Judicial se esté recomponiendo, pero no quedan en pie ministros de la Corte Suprema, que uno Alberto, nunca y esperaría tú que pase, crees, tú, y no queda en pie Alberto, nadie del gobierno ya. ¿Qué le queda en pie al tú, gobierno? Y solo para terminar, tú, Felipe, una cosa. sí, El presidente dijo cuando metieron preso a Lucho Hermosilla, Luis Hermosilla, dijo, me alegro porque caen los poderosos. Y va a celebrar, celebro, dijo, estoy celebrando porque caen los poderosos. ¿Va a celebrar porque cayó el ministro Muñoz, que era un poderoso? Yo me lo eh, pregunto. igual hay harta afirmación ahí que hiciste sobre el tema del ministro Muñoz, que es al menos discutible, digamos, cuando tú hablas que lo defendieron políticamente. Yo te podría decir, bueno, lo destituyeron por fallos que la derecha no No, estaba no de lo acuerdo, destituyeron por fallos. No, 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 porque tú dijiste, po, tú acabas de no lo decir, pues lo destituyeron por defendieron fallos. políticamente. Lo Eso es una defendieron. interpretación. Yo también No, te no es puedo decir que es una interpretación. interpretación que lo sacaron políticamente, lo que pasa es que no lo No, dicen, no, es distinto. no lo Es dicen. distinto porque, no, es distinto porque No, está mira, bien, pero Alberto, está bien, solo estoy diciendo que es discutible, no entremos en esa bueno, como discusión todas porque las es otro cosas, tema, porque no desordenarnos, pero desde el punto de vista político, ¿tú crees horrible, que esto le lo de Monsalve. afecta al oficialismo de cara a las elecciones municipales y Yo, regionales? Y te agrego otra cosa, porque esto habría sido el 22 y 23 de septiembre. La pregunta es, ¿por qué la denuncia entra el 14 de octubre? sí, la pura verdad, porque lo estaban escondiendo para probablemente después de las elecciones, no sé. Pero mira, yo te digo O al revés, en la po. afectación La política, denuncia se hace con la intencionalidad de generar un daño político. Al revés también. bueno, de acuerdo, pero ahora se hace de acuerdo, porque es que la Por eso denuncia, digo, por yo eso creo que digo, por cuando se eso digo. conocen estas cosas uno debe denunciarlas, haya elecciones, no hay elecciones, pero el impacto político, fíjate que yo creo que debiera ser, pero para mí el impacto político de esto es de una persona, de un subsecretario, que es gravísimo, pero un subsecretario que cae. Pero para mí el impacto político es muchísimo más los 3.000 y tantos millones de pesos a Alberto Larraín del Procultura, ese sí que debería ser un impacto político, y las plata de las fundaciones. Señores, se Pero ¿qué están queda, po? robando Está bien, todo pero y no está pasa bien, nada. Ese sí que estoy de debería acuerdo ser un contigo. impacto político Sí, por mayor. cierto, pero ¿qué queda? Por eso te pregunto, ¿qué tanto le No puede queda nada en dañar pie. al oficialismo una denuncia de violación? Porque estamos siendo muy rigurosos. Una denuncia por violación. Debería dañarlo. Pero, ¿Crees pero tú no que sé si tanto porque debería dañar más a la persona. Porque ya, en ya? esto no tiene, no creo que tenga, ¿no es cierto? No hay concomitancia, ni puede haberla, yo diría, el presidente de la República, ni de la ministra, ni de nadie. Porque es una cuestión personal. Pero en las platas, en las fundaciones, en que a los 21 días que había asumido Alberto, perdón, Larraín, íntimo, amigo del presidente de la República, Frente Amplio, oye, desde el gobierno regional le entregan 1.600 y tantos millones de pesos, y ya van en 3.000 y tantos millones de pesos, y nadie sabe de qué se trata ni para dónde se hace plata. Eso debiera golpear mucho más, porque ahí además sí puede haber concomitancias. Incluso puede haber concomitancias del gobernador, que se ha dicho, puede haber concomitancias del presidente de la República, puede haberlas, no estoy diciendo que las haya, ¿eh? Y puede haber, o al menos esconder, porque si yo fuera presidente de la República y me entero de eso, entiéndeme que los llamo a todo a la Sí. moneda
los pongo de rodillas y hago que me juren qué diablo pasa con esas plata que se están robando y que me perjudica a mí como presidente y perjudica al gobierno. Aquí no pasa nada. Sí. El presidente ni se preocupa, parece, Eh, o no sabe, no tengo idea. Andrés, ¿qué efecto crees tú? ¿Cuál es tu opinión? Y a propósito de lo que estábamos hablando acá con Alberto, también me imagino que, y la prensa así lo ha establecido, y yo me imagino que la oposición también se va a encargar de remarcar la línea de tiempo de esto, a propósito de Eso. las declaraciones de la ministra del Interior, que señala Sí, que el presidente se entera el 3 días. martes, o sea, el día 15, y le da tiempo para que le explique a su familia, y finalmente sale hoy, después de que, ayer, perdón, después que apareciera una nota en la tercera online, digamos. La segunda, creo que la segunda. No, en la tercera. La tercera golpea. Seguramente la segunda, como suele La, ocurrir, la cuarta, se pegó al esa es la golpe y no cuarta. citó la fuente, pero eso es habitual en los medios, digamos. Sí, lo primero es, bueno, lo gravísimo del hecho. Yo creo que hay que partir desde ahí, desde la denuncia, que es una denuncia gravísima que se hace contra Sin el duda. ex subsecretario Monsalve. Y esto, a ver, estamos en un contexto electoral, obviamente. em, la investigación dirá qué tipo de hechos se desencadenaron, cuáles fueron las circunstancias. Hay diversos peritajes ya que se están realizando, hubo una incautación del celular Celular, de Manuel Monsalve, también algunas diligencias ahí en el restaurante que se menciona donde podrían haber sucedido los hechos. Y yo creo que eso es lo primero. Acá hay una víctima, una persona que está denunciando. Veremos en el transcurso de esta investigación cómo resulta todo, digamos, y que finalmente termina todas las diligencias que se están realizando. Eso es lo primero. Lo segundo, claro, estamos inmersos en un contexto electoral y las consecuencias políticas son indudables, digamos, y es necesario, es relevante, es importante conversar porque estamos hablando de un ex subsecretario, no estamos hablando tampoco de un ex subsecretario de gobierno que se ve involucrado en estos hechos y en este contexto electoral donde tenemos elecciones en una semana más y que yo creo que indudablemente va a tú dices, pegar ¿ah? o va a impactar, al menos en cuanto a un poco lo que comentaba Alberto en su análisis, que es que el hastío de la gente para las próximas elecciones, yo no sé si le va a pegar directamente al oficialismo en sí, pero yo creo que en esto de, de en verdad sentir que en Chile está todo mal, que todo funciona mal, que están todos metidos, que están todos involucrados, que no es solo la derecha con Cubillos ni Hermosilla, sino también y con Macaya, sino que también el gobierno con Monsalve. Entonces yo creo que ese juego del empate indudablemente va a estar. Y yo creo que un sector político, en este caso la oposición, lo va a utilizar, eh, obviamente, para sus intereses, porque yo creo que claro, en el contexto en el que estábamos, y que me recuerdo lo hablábamos la semana pasada, muy desfavorable para Chile Vamos, sobre todo para la derecha, que venía sucediendo lo de Marcela Cubillo, lo de Luis Hermosilla, lo que había sucedido con Lo el del padre lo del ex fiscal Guerra, del ex fiscal Guerra, algunas declaraciones contradictorias o muy criticables de Belín Matei, lo que había sucedido con el padre del senador Macaya. Entonces yo creo que ahora, claro, se cambia el foco hacia el otro lado y se vuelve a caer en esta suerte de empate y es que donde básicamente yo creo que la gente lee estas cosas, se indigna y dice que nadie se salva. Yo creo que de lado y lado el análisis va un poco por ahí. De lado y lado hay problemas, hay críticas, todo funciona mal. Entonces, entonces yo creo que en ese sentido puede afectar el voto es obligatorio. Y si fuera elección voluntaria, yo diría que iría muy poca gente a votar por esto mismo, pero como es obligatorio, mm, veremos el voto nulo, el voto blanco, y en definitiva este discurso que yo creo que ya se instaló, que es que en Chile las cosas andan mal y desde todo orden de cosas, ¿ah? Desde la política, desde hasta el fútbol, ¿ah? Así que yo creo que nada se salva y es un análisis bien,
bien complejo, quita esperanza. Es desesperanzador lo que está sucediendo en Chile, porque nos vemos inmersos en, yo digo, en el barro, y es muy difícil salir de ahí. Oye, Álvaro, y tomando lo que dice Alberto, lo que refrenda Andrés, eh, como suele ocurrir en política, tú quedas atrapado en, digamos, en cierto eslogan, si se quiere, o en, no, no quiero ser peyorativo, pero en ciertos titulares, frases, qué sé yo, gobierno feminista, qué sé yo, gobierno defensor de ciertas causas, y, y chuta, insisto, Alberto, me habría encantado estudiar Derecho porque mi papá siempre me dijo, estudia leyes, pero bueno, igual le gustaba el periodismo, pero y aquí Andrés también, menos mal que entendió que no tenía que estudiar. Ah, no, verdad que se equivocó. A mí me hubiera gustado estudiar Fue al periodismo revés también, por ¿no? acá. Alberto, Sí. porque habría sido muy famoso, Alberto. Oye, acuérdate que estoy lanzando un libro, te voy a llamar porque lo tengo listo, listo. Pues, Lo sí, tengo, pues ¿ah? yo le voy a presentar el ¿Por libro, qué acuérdate. quisiera y por qué no quisiera ser presidente de Chile? Así se Sí, llama. pues acuérdate que yo te presento el libro, no sé, Ya, no voy a tirar para la cola así después. no, de todas maneras. Ya, muy bien, muy bien. Ya. Eh, Eso creo que también queda ahí casado con este tipo de situaciones. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú hablas de eso, creo yo, como dice Alberto, las responsabilidades son personales y tú no Sí, sabes exactamente lo que eventualmente pueda ocurrir, ¿verdad? Eh, entonces, chuta, el subsecretario del Interior, vuelvo a insistir, no ha sido sentenciado, no es no, lógico. culpable de violación, pero hay en su contra una denuncia por violación. Entonces, desde el punto de vista de los eslogans, de las frases, en fin, ¿para qué remarcar ciertas cosas? Di nomás, quiere un gobierno nuevo, no tengo idea, somos gente nueva, somos más jóvenes, eh, pero esas frases que al final después te las cobran, pero es Sí, una cosa personal al final, pero no, digamos, el problema no es del gobierno, el problema es del subsecretario, el problema es que llega al gobierno porque estamos hablando de tal vez el subsecretario más importante de todos, que es el sí. subsecretario del Interior, ¿o no? Claro, pero Felipe, tú dices, y tienes razón, la responsabilidad es personal. Pero en el caso de las fundaciones, en el caso de Procultura, en el caso de las platas desaparecidas, robadas, pagadas por hacer nada, que no rinden cuenta la Contraloría, oye, de la municipalidad también, de Santiago, la Contraloría, las municipalidades, de todos lados, eso no son solo personales. Ahí hay Ah, grupos, por puede supuesto. haber Sí, hasta mafias, puede haber hasta sí, asociaciones ilícitas, y eso puede llegar hasta las más altas autoridades. O sea, sí, po, que al obvio. íntimo amigo del presidente, justo cuando lo designan, se le entregue miles de millones y nadie le pida cuenta ni nada. Oye, yo me acuerdo del Bombo Fica muchas veces en todas estas cosas, weón. A pesar de su Ya. posición, que no la comparto, comunista, Ya. pero en el humor, Él sospechoso, dice que por lo menos. él dice que es del ala más de derecha del PC. Ya, Sí, bueno. Alvarito, Sí, es una situación bien compleja y la situación del imputado en Chile es difícil porque se lleva toda la carga social y en toda clase de delitos, y sobre todo estos que tienen aún claro, mayor connotación social. claro, Y lamentablemente en Chile tenemos un problema conceptual y es que creemos que el imputado es culpable, claro. cuando muchas veces no es así. Y, y las personas quedan marcadas por toda la vida. Y posiblemente va a ser algo con lo que el subsecretario va a tener que lidiar toda su vida. Claro, Eh, porque lo que dice Álvaro, y Andrés muy bien lo sabe como futuro periodista, es que este tipo de cosas, y perdona, pero espero se entienda el ejemplo, eh, son de portadas, titulares, qué sé yo, no sé qué, todo el mundo habla, que fue cuando Jimita Bueno denuncia a Jovino Novoa. Sí, po. El tema es, yo no estoy diciendo que Manuel Monsalve sea inocente, pero tampoco puedo decir que es culpable. Entonces, Obvio. pero en la eventualidad que Manuel Monsalve sea inocente, va a salir en una caluguita así en el diario.
no solo eso, ya quedó la imagen dañada. Ya te quedó Y dañada. hasta el día de hoy hay gente que cree que efectivamente, y eso que ya murió Jovino Nova, que efectivamente fue, o sea, hizo lo que Jimita Bueno denunció y que ella misma después se desdijo, pero da lo mismo, ¿se entiende? Claro, lógico. Entonces, Pero ya queda. el golpe social, como dice Álvaro, es tan potente, sobre todo con delitos de connotación sexual, o que Así es. tendrían, entonces es bien complejo el tema, insisto, Claro. en el entendido que sea inocente, O en el sea, entendido que sea inocente. fíjate que este acusación contra Manuel Monsalve y todo lo que es fundación, Procultura y todo el asunto, decía un tipo ayer, tiene algo en común, es meter las manos. Tengo que meter las manos de distinta manera, pero en ambos se meten las manos. ¿Mm? Ya, Pero al vamos a final dejar son pasar eso. delitos, Oye, son delitos. ¿Ah? sí. ¿Está el Polo con nosotros? ¿Polo Moreno? ¿Estás por ahí? Sí, estoy con audio, ¿no? Imagen, estoy No, complicado. no. Si usted No, no está con cámara, no, pues. Si usted, ¿No es su cierto? es que, rostro no, no, pero usted ya no no, puede no, negarle no, el no, rostro al público. ¿Cómo es? no, sí, mira, en la Biblia dice que lo mejor es hacer todo cara a cara, pero bueno, lo que pasa es que voy conduciendo y lo Ah, muy tengo, bien. créeme, pero estoy tremendamente atento a los comentarios de Álvaro, de mi gran amigo Alberto Lavé. Todo esto me tiene a mí verdaderamente atónito. A lo mejor eso hace que la cámara no funcione o que esté funcionando mal, pero porque la verdad ya no sé qué cara poner. La verdad no sé qué cara poner, cómo verdaderamente vivir esta situación en un país que quiero tanto como es Chile. Yo soy un ciudadano del mundo, me he declarado hace ratito así porque me ha tocado vivir en muchas partes, pero obviamente la tierra donde tú naciste tiene algo, ¿verdad? Que nos lleva. Sí, Y es doloroso porque tú hablabas recién que es complejo si el Señor es inocente, pero también es súper complejo si el Señor es culpable, Ah, porque, no. Es que ahí no es habla en un... complejo. No, si es culpable, o no, sea, claro, ahí es atroz ya. y que lo No, sequen en la cárcel, digamos. O sea, no, pero más allá del hecho delictual, porque no es cualquier persona el ejecutor de un delito, ¿me entiendes? Es como claro. cuando un sacerdote viola a los niños, o cuando abusa de poder un profesor, o qué sé yo, porque estos señores, te hablo en cualquier jerarquía, ostentan de un poder que se les es dado. Es una comunidad la que los elige, por decirlo de alguna manera. Hay una comunidad que votó por un grupo de personas y luego hay un desmedro a la confianza y eso provoca no la, sino que ya todo se ensucia, todo se corrompe, la relación entre las personas, qué Confianza respeto que ya le está puedes pedir desmedrada. Ya. a alguien, qué compra le puedes pedir a alguien en una situación así. Entonces, yo la verdad es que estoy escuchándolo atentamente, atónito y con un profundo dolor en mi corazón. Eso es verdad, Sí. eso es así. Bueno, su opinión sobre que hasta ayer ministro de Justicia, Luis Cordero, sea el subsecretario del Interior. ¿A Mi quién le pidió opinión, perdón? La pregunta es para quien la quiera tomar. Ah, Polo. o sea, bueno, yo la verdad es que te vuelvo a repetir, yo creo que hoy día la situación, a ver, ¿cómo te podría? Yo creo que hay un excesivo abuso, de toda la clase jerárquica de nuestro país. El otro día, mira, recién alguien comentaba ahí acerca del fútbol y Gareca, el entrenador decía, ustedes tienen que estar metidos acá en este camarín para que vean lo que significa manejar a un grupo de niñitos millonarios. Él Así hablaba es, lo de dijo. millonarios. Entonces, ¿cómo puedes hablarle a un chico que cree que es dueño del mundo? Ese niño, él se cree y se siente, y en cierta forma lo es, porque hoy día estos niños tienen privilegios por jugar bien a la pelota y algunos que ni siquiera juegan bien a la pelota. Yo creo que hay un tema detrás también de otra gente que los maneja. Muchos de estos chicos deben ser títeres de otros dirigentes, pero hay una situación, insisto,
que yo creo que aquí o va a aparecer, lo vengo diciendo hace rato, va a aparecer un caudillo o va a aparecer un outsider, por no decir la palabra caudillo, y no sé qué puede pasar, ojalá que pase lo mejor. Yo me apego a mi fe, yo me apego a mi fe, que a veces todos me hacen un poco, se mofan de eso, pero es mi fe y yo sé que me entienden mucho, Lo más que tiene que importante. que tiene que ver con eso, con la absoluta certeza de que las cosas se están dando eh, tan pegado a la palabra bíblica, a la profecía, que decía que en los tiempos finales esto va a ser un manicomio, ¿verdad? Que el hombre se va a dar cuenta que no es capaz ni siquiera de andar un metro por delante porque no tiene esa capacidad de dirigirse ni al mismo. Y esa es la esperanza. Yo creo que muchas personas que están a esta hora escuchándonos abrigan, porque ¿dónde está? ¿Dónde está? Ni siquiera los que se dicen enviados de Dios tienen el techo, ¿verdad? Bien formadito, todos tienen techo de vidrio. El fútbol, los abogados, los químicos farmacéuticos también, porque yo soy farmacéutico. Hoy día está en todo este tema de síntesis de drogas nuevas, esa famosa droga, hoy día me preguntaba un periodista, o ayer me preguntaba un periodista por la droga esa, el Frankenstein, no sé si lo han comentado, pero No. es una droga de pura manipulación humana, incluso, donde lo único que se busca es el perjuicio del sistema, del sistema mental de nuestra comunidad. ¿Para qué? Para hacernos todavía más paupérrima en nuestra vida. Entonces, ante eso yo tengo que decirles que mi única esperanza hoy día, y cada vez nos estamos haciendo más personalistas, te estás reuniendo tú con tu familia, cada vez tus círculos se están haciendo más pequeños, y lo social se lo estamos entregando a esta debacle de personajes que por un lado o por otro están destruyéndolo y no saben, si eso es lo peor, no se dan cuenta que esto se está provocando también una destrucción de ellos mismos. Oye, A ver, Felipe, dame un segundo, Alberto, voy con sí, Andrés y con Álvaro, para que nos ordenemos. Andrés, Álvaro, Sí, ahí comentar respecto a eso, bueno, lo que viene ahora es más la renuncia del ex subsecretario Manuel Monsalve. Asumió Luis Cordero la subsecretaría del Interior hasta ayer y ministro de Justicia. hasta ayer ministro de Justicia exactamente. Yo creo que va a ser relevante, bueno, la situación ahora de Manuel Monsalve ya no como autoridad, de hecho le quitaron hasta la militancia del Partido Socialista Sí, a Manuel Monsalve. el Va a Tribunal Supremo suspendió su militancia en medio de la investigación. Sí. Sí, por tanto, bueno, y él mismo lo dijo ahí en su primera versión, cuando anunció a los medios, obviamente, y al país que presentaba su renuncia, que toda declaración ya le iba a hacer después fuera de la moneda. También, obviamente, se entiende que ya deja de ser parte del gobierno. Va a ser un caso que mediáticamente va a seguir dando que hablar, porque, obviamente, yo creo que la gravedad de los hechos lo amerita y veremos cómo se da todo. Pero yo creo que ahora, lo que va a suceder de ahora en más con los impactos, los daños colaterales que va a tener el gobierno, pueden ser de consideración, pero yo creo que van a ser de esta consideración, capaz un efecto electoral ahí que pueda suceder, pero más que nada yo creo que va a ser en cuanto a credibilidad. Yo creo que puede caer un poco la credibilidad del gobierno, la base de apoyo que tenía, sobre todo si se confirman estos hechos, y obviamente ahí ya se abre un escenario que es mucho más complejo porque lo que comentaban ustedes, esto de cómo llega el presidente Gabriel Boric, cómo llega este gobierno a instalarse, es todo lo contrario a lo que está sucediendo actualmente. Oye, y si me Ah, permiten un pequeño comentario, Felipe, entiendo que claro, la denunciante eh, hizo saber a su jerarquía, a su jefa, se le hizo saber esta situación a la ministra de la Mujer. Hubieron muchos personajes, mujeres, que supieron de esto y en la declaración un periodista comentaba que ellas trataron de imagínate. bajarle el perfil a la situación, claro, porque por ahí yo leía es algo y lo que decía, dice bueno, pero ella. si, claro, dicen, si ella es mujer, ella es adulta, ella aceptó irse a tomar unos pisco sour y se fue que los peruanos hacen el mejor pisco sour, tenemos que reconocerlo,
y no se tomó uno, y se tomó dos, y tres, ¿me entiendes? Entonces ya ella tiene su grado de responsabilidad, que es adulto y todo lo demás, que no es así, pensando que cuando hay una manipulación en la vulnerabilidad de una persona, que esté borracha o que no sé, que le hayan puesto alguna droga o cualquier cosa de esas, ¿me entiendes? Pero aquí lo grave es lo que se destila de que ella se lo comunicó a su jerarquía y la jerarquía le quiso bajar el perfil a esto, con el mismo argumento, oye, si tú soy mujer, oye, estas cosas pasan, oye, a lo mejor no es tanto. Ahí ya no queda solamente involucrado el señor Monsalve, ahí no solamente queda limitado ahí, porque hay autoridades que debieran justamente abogar por la transparencia en esto y por el cuidado que hay que tener con respecto a la relación, especialmente con el tema de la mujer, que ha sido Sí, lógico. una bandera de este gobierno. Entonces, es tremendamente grave las aristas que se pueden seguir abriendo con respecto a esta misma situación. Oye, Felipe, yo Alberto, dale. voy a tener que irme, que lo había anunciado antes, pero quiero solo destacar una cosa que dijo Polo del camarín y del entrenador Gareca. Yo creo que Gareca no tiene ninguna responsabilidad, en mi opinión, de lo que ha pasado con la selección. Creo que le ha intentado hacerlo lo mejor, en mi opinión. Creo que es un buen entrenador. Y él dijo, ¿no es cierto?, que había que estar en el camarín con una serie de niños ricos, ¿ah?, que hacen, deshacen, toman decisiones, pueden tener soberbia, prepotencia. Al país le pasó lo mismo. La izquierda, el gobierno del presidente Boric y mucho del Frente Amplio están conformados por niños ricos, que sus papás le han pagado los colegios, le han pagado las universidades, le han pagado todo, y ellos no han trabajado muchas veces un peso a nadie, y votaron por el Frente Amplio, votaron por Boric, etcétera. Boric no tiene tanto apoyo en las poblaciones, tiene mucho más apoyo arriba. ¿Qué pasa? Fíjate, lo mismo que en el camarín ha pasado en el país. Yo haría ese símil. Pero señores, sigan con Qué el bueno. programa, que ustedes lo conllevan muy bien. Lamentablemente tengo un compromiso que lo había anunciado. Gracias. Alberto, un abrazo. Un Ojalá no abrazo. nos ganen por mucho el sábado, ¿ah? Que estés bien. No está fácil. Ya, un abrazo. Ojalá que el hombre del maletín no actúe. No quise ser peyorativo. Ya, abrazo, amigo. Chao, chao. Oye, Ya, a propósito, sí. Felipe, yo creo que para el sábado la U llega mucho más descomprimida que el Colo-Colo. Yo creo que ahora la presión se la Ojalá, tiramos al Colo-Colo. Ya, de un punto ojalá, de vista psicológico, te lo digo honestamente, yo creo que lo mejor que le puede haber ojalá. pasado esto a la U. Y yo estoy casi seguro que va a haber va a ser una llegada muy estrecha, muy estrecha, y de color azul. Andrés Hernández, que está aquí, No, yo opina lo no voy a contrario del guardar cocolino, pero comentarios, bueno, no voy cada a uno guardar opina lo que comentarios. quiere. Acuérdate que yo soy de la escuela de los autoflagelantes, así que yo creo que el campeono lo perdimos, pero No no hablemos con de Iquique, fútbol lo mejor. perdimos antes. No hablemos de Yo fútbol, no no, quiero hablar. porque Alvarito se va a poner a llorar porque Alvarito es hincha Copiapó, así que por favor, no. Pero Mira si, que, si da vuelta a No, la yo creo, tabla, yo mira, creo y puede que que, ojo, no, ya, y pero puede no que, seas así, Andrés, no oye, seas no, pero ojo, puede que así, da Copiapó vuelta del la tabla. batatazo. Entiendo que Copiapó juega el último partido con Colo-Colo, puede dar un Con Colo batatazo Colo, sí. Le ganamos, histórico, lo que no pudo le hacer. ganamos en el Monumental. Nunca nos han ganado en el Monumental Uy, todavía. no, ya, no, ya. Ya. Ahora, Oye, ahora, ahora, ahora ¿qué? bueno, hay que ponerle un poquitito de movimiento a esto. Ahora bien, Felipe, tú tienes que representarnos a los hinchas de la Universidad de Chile, que sí tenemos fe en lo nuestro. No, Todavía el no. campeonato no se termina. No, No, yo no no. represento, mira, Polito, yo con suerte me represento a mí mismo, así que no. Si tú quieres representar a la U, bienvenido, pero no me hagáis a mí hacer algo que no. Yo, No, y además, digo, cómo puedes decir, es como decirle a un hijo, no, hijo, ¿para qué vaya a postular a la universidad si no vaya a bueno, quedar? pero en mi opinión, ¿por qué queréis que le haga? Además, acuérdate que yo soy No lo un ha- gran defensor de la contramufa, ¿ah? A lo mejor está usando psicología inversa, ahí Sí, está bien. yo soy, Ah, yo soy bien, bien, bravo bien. para la contramufa. Disculpa. No, está No, está bien, bien, te está bien, aplaudo. está bien. Vale. Oye, bueno, Álvaro, ¿algo más que agregar? Sí, no me No de fútbol, gusta ¿ah? Cordero. No, no. No me gusta Cordero por este nuevo rol que pasa a tener, sobre todo ahora que pasa a tener más roce con el Ministerio Público y con Carabineros.
en materia de persecución de delitos, porque hace un tiempo atrás lo escuché decir, lo leí, perdón, algo que dijo en una radio, Mm, y es que en materia, él dijo algo nada que ver para mí, en materia judicial, y es que de alguna manera los jueces debían dejar de observar la ley para mirar el estado de las cárceles, y en ese caso no mandar a prisión en aquellos casos las cárceles que están muy hacinadas, por decirlo así. No me gustó eso sí. porque él como profesor debería saber que de alguna manera los jueces se deben siempre a la ley y no a esas Sí. condiciones externas. Ahora, el problema, querido Álvaro, con todo respeto, te recuerdo que más allá de cualquier cosa, hay dos ministros de la Corte Suprema que se finí. Entonces, tampoco digamos hacer una cosa que digan qué bruto, qué impolutos son los jueces en Chile. Digo, desde la lógica de lo que está pasando. Pero dejó un buen proyecto, ¿eh? Hay algo interesante en Sí. materia ¿cómo se De dice? nombramiento, ¿no? Claro, sí, hay un Ahora, buen Ojo, las proyecto. paradojas, perdón Andrés, las paradojas del destino. El gobierno presenta un proyecto para modificar, cambiar, comillas, obviamente, mejorar el sistema de nombramiento y va a tener que nombrar a jueces en reemplazo de los que salen con el sistema antiguo. Pero bueno, son las cosas de Chile, don Andrés. ojo que, a ver, puede salir la posibilidad, no sé qué tan remota sea, pero se puede dar la posibilidad de que es capaz sea buena instancia para el presidente de hacer un cambio de gabinete con esto que está Claro, sucediendo, a ver si aprovechar, claro. aprovechar, porque, claro, no sé si queda cómoda también la posición del ministro, del ex ministro Cordero ahora en la subsecretaría del Interior. Mm, Yo creo que capaz fue hasta un llamado de emergencia y hay que ver cómo se reordena ahora las cosas y no creo que sea Sí. muy ilógico pensar que sea una oportunidad para el presidente Boric, que hace rato no sucede de un cambio de gabinete y a partir de esto afinar algunas otras cosas también que en otros lados, digamos, donde se podría recuperar o arreglar cierta confianza. Ahora, más allá de las especulaciones periodísticas, que a mi juicio son válidas, y más allá de las cosas que han ido ocurriendo, digamos, desde que se sabe de esta denuncia, los peritajes en el restaurante y los testigos y qué sé yo, eh, hay algo en esta historia, hay algo en esta historia que, o varios, digamos, episodios que como que no quedan suficientemente claros, porque si el gobierno sabe antes, ¿cómo no tiene el nombre rápido del reemplazante? Eh, y lo que dice Andrés también otra cosa. ¿Será que no tenía todavía el timbre? Igual pasó harto rato, digamos, antes que se supiera lo del ministro Cordero. Y estamos hablando, de repente la gente no sabe, pero la subsecretaría del Interior es por lejos la subsecretaría más importante. Yo creo, De yo creo hecho, que el sí, primer funcionario de este gobierno fue Manuel Monsalve, porque el primer funcionario que asume es el subsecretario del Interior porque es el encargado de recibir las promesas o juramentos de los ministros. De hecho, el primer funcionario del gobierno del presidente Elwin fue Belisario Velasco, del retorno a la democracia. Más que un ministro, es el subsecretario del Interior. Entonces, eh, digamos, que, porque estamos hablando de un ministro de Justicia que pasa a ser subsecretario, y ahí como que uno dice, bueno, por la importancia que tiene. Ahora, tomando lo que dice Andrés, ya en una de esas los cambios vienen después de las elecciones. Bueno, no sé, todo puede pasar en realidad, ¿eh? En política todo puede pasar, y además que vienen las renuncias, Andrés. Y de hecho se hablaba que Manuel Monsalve eventualmente iba a renunciar al gobierno del presidente Boric porque iba a ser candidato al Senado. Recordemos que él fue diputado. Muchos decían no porque él capaz que encabece el Ministerio de Seguridad Pública, pero en el entendido que eso finalmente se aprobara.
Entonces era una apuesta, digamos. Pero bueno, sea como sea, ya la suerte quedó echada para Manuel Monsalve y vamos a ver qué pasa con Luis Cordero en la Subsecretaría del Interior y también las críticas que han habido respecto a que el ministro de Justicia nuevo es comunista, digamos. Polo, tú querías decir algo, perdón. Sí, no, lo que yo creo cuando tú preguntabas por qué no estaban preparados para este cambio, yo honestamente siento que en algún momento ellos pensaron que esto iba a pasar, iban a poder bajarle el perfil. Lo primero que ellos intentaron, lo que les comentaba recién, yo creo que de repente la clase gobernante, los jóvenes que están hoy día dirigiendo nuestro país, no tienen la experiencia que te la dan los años nomás. Yo creo que un poco pecaron en eso. A veces ellos creen que las soluciones se ven más simples, por lo mismo que planteaba Alberto hace un rato. Los jóvenes creen que todo se soluciona porque tienen la espalda de otras personas mayores que le están solucionando los problemas. Él hacía un comentario que a mí me llama mucho la atención y que estoy de acuerdo, que hoy día hay muchos jóvenes que en su carrera política la respaldan en las finanzas de sus padres, en el fondo, o tener personas que nunca han trabajado, personas que no han terminado una carrera profesional, y qué sé yo. Entonces hay todo un tema, y yo estoy sintiendo y compartiendo con ustedes lo que siento. Yo creo que de repente ellos también en una situación que, insisto, tiene mucho de soberbia, pensaron que esto iba a pasar, como dicen los jóvenes, como más viola. Ahora, yo creo que es imposible eso, Polo. Yo esa versión creo que no se sustenta porque más allá de cualquier cosa, es una denuncia en contra del subsecretario del Interior y se presenta ante la Fiscalía y como es una autoridad, automáticamente la Fiscalía, corrígeme si me equivoco Álvaro, asigna a un fiscal, porque de hecho es el fiscal Almendaris, que es un fiscal regional, digamos, del Centro Norte, algo así, de la Fiscalía. Entonces, digamos, no es una denuncia de violación o abuso sexual, entiendo que es violación contra cualquier ciudadano, sino que estamos hablando de una autoridad. Por lo tanto, era inevitable que se iba a saber, ¿o no, Álvaro? Estoy estudiando proceso penal este semestre, así que no estoy en Ay, condiciones de contestar la pregunta. yo vi que no estaba en Bueno, condiciones y el futbolísticas. fiscal, Me asusté eh, en un minuto, el, eh, el no, fiscal pero bueno, salió pero porque la prensa, a ver, yo creo que sobre todo en política y en cosas así, nada es al azar tampoco, sí, sí obviamente hubo, no quiero llamarlo una puesta en escena, pero sí pero algo una, así. pero algo así, digamos, sí, a ver, por algo le pregunta, por algo sale el fiscal, por algo lo dice y empieza todo este movimiento, incluso ya sabiendo el gobierno también lo que se venía, si lo dijo la misma ministra Carolina Toa, y ahí quería hacer el punto yo, ojo con lo que va a pasar con la ministra Carolina Toá. Vamos a ver en qué sí. posición queda ella también, porque, a ver, es un ministerio, bueno, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, digamos, que, que no sé si, porque, a ver, acá también se empiezan a sacar responsabilidades y ya entrando en el tema político, obviamente, ¿quién va a salir más damnificado de todo esto? Yo creo que eh, la primera que sale a dar incluso declaraciones fue la ministra Carolina Toá. Entonces, esto también se trata mucho de quién se lo hace suyo el problema. Y yo creo que ese costo no lo va a querer pagar el presidente de la República, obviamente. Y si hay alguien que lo va a tener que pagar, ahí hay que ver quién va a tomar ese sartén caliente, digamos, que es un tema que está ahí. Y a lo que se ha visto estas últimas horas, yo creo que ha sido la vocería desde, desde la ministra Carolina Toá y un poco la ministra de la Mujer. De la mujer y que de género, sí. Albert, Polo, perdón. No, estoy de acuerdo, lo comenté hace un rato, que yo creo que esto va a traer la opción de que se abran otras aristas en todo esto, y que nos puede sorprender. Insisto que yo creo que tú, Felipe, haces ese comentario porque es imposible que esto sea tomado tan livianamente, pero también tú lo dices desde la experiencia de los años de circo que tú tienes, la madurez también que tú tienes. Hoy día a mí nada me sorprende, la verdad, nada me sorprende. Entonces, yo creo que hay que estar a la espera, hay que estar, como dicen, a la guaite de lo que va a seguir pasando.
y todo esto está tan convulsionado, desde lo de Katy Barriga y de todo lo demás, ¿verdad? ¿Con qué sorpresa Sí, nos vamos a encontrar la próxima semana? sí. Claro, porque además, a propósito de lo de Katy Barriga, el 29 es su reformalización, o al menos es lo que va a buscar la fiscalía, ¿no? De No, cambiarle arresto domiciliario por prisión preventiva. Me imagino que va a insistir, porque ha insistido muchas veces y entregando mayores antecedentes por el delito que eventualmente habría cometido, o los delitos que habría cometido. Y y todo el esto otro en el día, marco de su nueva, de su ¿cómo se llama? De su nuevo inclusión en On Fire, que es esta sí, aplicación de fotografías y videos para adultos. sí, ella dijo que estaba esperando que algún político le prestara ropa. ¡Ja! Eh, esa talla la contó Carlos Velo el año 77 en el Festival de No, la U. pero, No, sí, ve, está, pero no, te sí, das cuenta de que hay eh, que tener la claridad para acordarse también, pues. pues, muy bien, Polito, muy bien, muy Sí, bien. que alguien Oye, le preste ropa. bueno, nos quedan pocos minutos, eh, pero no por eso creo que es importante. Me encantaría poder escuchar la opinión de ustedes acerca de la perspectiva del tiempo, si quieren su análisis de lo que ocurrió y con la perspectiva del tiempo, qué tanto cambió y qué tanto se ha hecho cargo la clase política de las demandas que existían previas al estallido social, y agrego algo más. El estallido social solo fue hechos de violencia, quemas, en fin, o había algo más, o ustedes creen que no y que solo fue un aprovechamiento político. Quiero escuchar la opinión de ustedes, el que quiera arrancar, feliz. Bueno, parto yo inmediatamente porque es un tema que también lo tengo muy a piel, porque lo comentamos nosotros hace 5 años fue todo esto, ¿no? Porque el Así tiempo pasa es, tan rápido, hace 5 años. Yo creo que, y lo dije en nuestros programas y en otros, yo creo que el estallido social obedecía a una realidad de la comunidad. Había una necesidad de un despiche, como una olla a presión, que te acuerdas las Marmicoc tenían, no sé si la siguen sí, teniendo, pero tienen un despiche que en todas partes tú te vas a una mina de carbón, tienen unos tubos que son despiches, te vas a la refinería de petróleo acá en Concón, tiene un despiche por donde está siempre una llama encendida. Lo que hace eso trata de regular un poquito la presión interna. la presión, Aquí claro. la presión interna. Entonces aquí estábamos nosotros parados en un país donde no había despiches, estaban tapados, estaban obstruidos todos los despiches y se estaba acumulando una presión interna, una falta de justicia, en el fondo, de justicia social, laboral, de todo tipo, donde la clase, insisto, jerárquica estaba apretando de manera descomunal, como, no sé, en películas que yo veo del Imperio Romano se hacía, o todos estos imperios, los otomanos, y todos estos imperios aprietan y aprietan y aprietan, hasta que ocurre lo que ocurrió un 18 de octubre, que era algo que biológicamente yo lo entendía, lo observé, me tocó vivirlo acá en la ciudad de Viña del Mar, al principio de manera incrédula, ni sabía lo que estaba pasando en las primeras horas hasta que nos dimos cuenta que era eso. Desde un punto de vista biológico era una situación en que la gente estaba buscando un despiche y se reventó el globo. Lo que ocurrió de eso es lo que encuentro tremendamente denigrante, que es cuando justamente entra esta clase política para hacer un aprovechamiento de una necesidad natural del pueblo, ¿ya? Un pueblo que estaba desesperadamente necesitado de salir por algún lado. Yo creo que esa es un poco mi radiografía de lo que ocurrió. El 18 de octubre obedece a una situación fisiológicamente necesaria para un pueblo y que no es solamente acá en Chile, acuérdate que fue un barrido, fue casi global lo que ocurrió en ese momento, un planeta que estaba tremendamente oprimido, y obviamente los que saben más en esto hicieron un uso y un abuso de eso y que le reeditaron. Todo esto que hoy día estamos observando es prácticamente el fruto del aprovechamiento de esa situación. Álvaro Andrés,
Sí, Sí, dale Álvaro. dale Andrés. Ay, ay, ay. Voy yo. Bueno, comentar un poco en la línea de lo que dice el Polo. Yo creo que, claro, fue una acumulación de rabia, una acumulación de descontento social que yo creo que todavía está, que ese 18 de octubre del 2019 explotó. Explotó por las múltiples desigualdades que se estaban dando y que se ven en el país. Y digo desigualdades en todo orden de cosas, ¿ah? Uno tiende a pensar en la desigualdad económica, que era lo que se tomó también un poco el discurso ese octubre del 2019, pero hay desigualdades que, que muchas veces se pasan por alto, que son micro desigualdades que al final van gestando, generando este tipo micro desigualdades que vemos hasta el día de hoy. No sé si se acuerdan ustedes, este caballero del lago que echaba a las veraneantes que estaban ahí en la playa. Eso también es una desigualdad. Entonces, yo creo que se fueron acumulando toda esa sensación de desigualdad hacia- en todo orden de cosas que terminó por explotar. Claro, habían demandas que yo creo que uno se pone a pensar ahora con el diario de lunes y uno dice cómo podría haber sido distinto, que quizás se canalizaran de otra manera, que hubiese quizá un liderazgo. eh, que fuera más propositivo, porque ahí uno también podrá criticar el tema de la violencia, que yo creo que, bueno, hoy vemos, 18 de octubre, discursos del octubrismo, que se derrotó el octubrismo, pero yo creo que el análisis es mucho más profundo. Yo creo que el sentimiento de rabia está, los métodos, claro, era una explosión, nadie sabía cómo reaccionar ante eso, porque también era algo muy llamativo y que se desbordó por todos lados. No fue una situación puntual, yo creo que, bueno, fue en todo el país y en todo orden de cosas. Yo creo que esas demandas, precisamente las que surgieron ahí, que uno veía después en las manifestaciones, no han sido cumplidas, pero es paradójico porque eh, del 18 de octubre a la fecha, de eso que se demandaba, de eso que se solicitaba, de eso que uno estaba cansado, no se han cumplido, pero a la vez uno ve las encuestas, la misma encuesta CEP, ve cómo ha bajado el apoyo a esas mismas manifestaciones, o ha bajado el apoyo a lo que fue el 18 de octubre, o si comparte lo que sucedió el 18 de Mm. octubre. Es un poco, y ni siquiera se trata de yo lo apoyé esa vez, pero ahora no lo apoyo. Se trata incluso de gente que reniega de que apoyó esas manifestaciones del 18 de octubre. Entonces, es interesante ver cómo algo que cuando surgió se veía muy, digamos, trascendental, algo que lo fue, marcó la historia, pero que podría tener muchas implicancias a futuro, digamos, de un cambio radical en cuanto al modelo en Chile, un cambio radical en cuanto a cómo nos íbamos a relacionar de ahí en más, terminó en nada. Eh, en nada, básicamente, para algunos estamos peor, pero yo creo que nadie hoy se atreve a decir de los que apoyaron el 18 de octubre del 2019 las manifestaciones, ni de los que estuvieron en contra desde el día uno, que Chile está mejor. Yo creo que eh, nadie podría decir que Chile está mejor después del 18 de octubre del 2019. Cada uno tendrá sus razones, pero mejor no estamos. Sí, y Álvaro, a propósito de eso, ¿qué me entiendes tú? Y si es que se debe valorar o ni tanto lo que ocurrió con alumnos del Instituto Nacional con el dueño de la antigua fuente, Carlos Siri, que fue uno de los lugares más atacados permanentemente durante el estallido y los días posteriores por parte de personas que fueron denominados o que se autodenominaron como de la primera línea, digamos, con enfrentamientos permanentes, con ataques a locales comerciales, como por ejemplo la antigua fuente, y edificios, en fin, y como una especie como de, no sé si mea culpa es la palabra, pero de acercamiento entre partes, por decirlo de alguna forma. ¿Tú crees que eso es válido, no es válido, es un símbolo? ¿Cómo lo ves tú? Agregando, digamos, a la pregunta original. Sí, me ponía a pensar en cómo pasa el tiempo. Yo en esa fecha estaba saliendo a cuarto medio, me adelantaron el cierre del año por todo lo que estaba pasando.
Y es triste cómo terminó, porque el estallido social es un hito del que nadie se quiere hacer cargo y la percepción ciudadana es que no sirvió para nada, ninguna reforma, ningún cambio. Y lo único que nos quedó parece ser esto lo que tú me decías recién, lo de Carlos Siri, lo de la violencia, parece ser que esa es la única imagen que queda del estallido social, que, que lamentablemente es una realidad. A ver, los locatarios del centro de Santiago todavía siguen viendo consecuencias. Las personas que tienen departamentos aún viven las consecuencias del estallido social, precios bajos, no pueden arrendar. La eh, cantidad de locales comerciales que han cerrado y que nunca más abrieron, digamos. exacto. 900 locales se cerraron Eh, en una etapa, me acuerdo estadísticamente, dieron el dato, 900 sí, tiendas, poco más, según con todo, la Cámara de Comercio de Santiago, claro. imagínate, la cantidad de gente que quedó sin trabajo y todo lo demás. Y lamentablemente eso es lo que nos queda, lo que nos quedó de algo que pudo haber sido muy lindo, ¿ah? De haber formado un nuevo pacto, un nuevo Chile, de que las cosas podrían haber cambiado para mejor. Claro, aparentemente solo se encauzó hacia un camino que fue el camino de la violencia y que siguió ahí y que bueno, todas las promesas que se hicieron en un minuto por parte de dirigentes políticos, por parte de dirigentes empresariales, por parte de dirigentes sociales, porque aquí hay que ser, digamos, decir las cosas como son, eh, no, no quedó en nada. Y bueno, yo también soy de la idea que ciertas cosas que ocurrieron ahí, no estoy hablando de la violencia, por favor, sino que de las deficiencias que tenía el sistema no se han tomado en consideración y pareciera que las cosas van hacia otro lado. Bueno, don Polo Moreno, estuvo con nosotros Alberto Lavé también, Álvaro Aróstica, Andrés Hernández. Ah, y tal vez la conclusión, claramente la conclusión, creo yo, en que los ciudadanos, creo que mayoritariamente pensamos que nunca jamás la violencia puede ser un método de acción política de cualquier tipo, no puede ser, y que las cosas se tienen que resolver de otra manera. Yo siento que los ciudadanos en general estamos en esa. Yo no tengo tan claro a través del lenguaje, a través de, digamos, los actos, a través de las reacciones, a través de la manera en que se expresan. Yo no tengo tan claro, fíjate, que la clase dirigente piense lo mismo. ¿Eh? Yo siento que hay digamos, hay un camino distinto entre lo que el ciudadano piensa y quiere y lo que los políticos piensan y quieren. Y yo creo que eso también es complejo, como en algún minuto decía el Polo, porque eso es caldo de cultivo para los caudillos. Y los caudillos en De todas, general, para no decir siempre, nunca los países terminan bien con eso. Y de cualquier signo, claro, estoy de acuerdo. ¿Eso quería decir, Polo? De cualquier signo, ¿no? sí, no, y básicamente que yo siento que hoy día, tal como lo comentaba Álvaro, hoy día estamos en un país mucho más violento que hace 5 años. Hoy día Sí, el resultado, o sea, nos hicieron una torta con todo lo que estaba ahí, quedaron, no sé, en bajarse los sueldos, hicieron aparentemente toda una puesta en escena de un mea culpa, un toma de conciencia, y al final, ¿qué nos regalaron? Una torta que hoy día es mucho más violenta, más insegura, los locales se siguen cerrando, tenemos miedo de mandar a nuestros hijos al colegio, etcétera. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y más encima se suben el sueldo, nunca se lo bajaron, no lo sé. Yo, la verdad es que no es una situación que yo siento que se ha aprendido la lección. Y lo más doloroso, y yo creo que lo vamos a ver la próxima semana en las votaciones, la gente se olvida. La gente tiene una amnesia, cada vez estamos siendo más lo que hay muchas teorías de conspiración que se abre y que todo el mundo se ríe un poco de eso, pero yo creo que lo que se ha hecho en la mente humana hoy día, insisto, a nivel global, no solamente en nuestro país, nos han metido en una cajita pequeñita y están dirigiéndonos todo. Hoy día cada vez el hombre está teniendo menos libertad de conciencia y eso aparece a claras luces. ya. Alberto Lavé, Leopoldo Moreno, Andrés Aróstica, Andrés Hernández. Esto fue Carta Ciudadana. Que lo pasen bien, que Fin de descansen el semana fin de azul, semana, que sea un fin de semana tranquilo para usted, azul. sobre todo, don Álvaro.
Para usted, don Andrés, siga agrandándose, siga celebrando antes de, porque la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Hay mamá. Y nada, pues nos De reencontramos el atrás, lunes. de Abrazo para atrás pica todos el y para indio, todas. dicen por ahí. Ese es mi potro. Ya, nos reencontramos el lunes, que lo pasen bien. Abrazo, chao.